Hola, hola, mis queridos amantes de las telenovelas turcas y de los romances que nos roban el corazón. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en este rinconcito de internet dedicado a las historias que nos hacen suspirar. Si son de los que se emocionan con cada mirada, con cada gesto, y con cada palabra que se dicen nuestros actores favoritos, entonces han llegado al lugar indicado. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de emociones, un universo protagonizado por dos personas que han dejado una huella imborrable en nuestros corazones, no solo por su talento en la pantalla, sino también por la química palpable que irradian, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, esos dos rostros que han protagonizado momentos que nos han hecho reír, soñar, y hasta derramar alguna que otra lagrimita. Hoy no vamos a hablar de sus personajes, no vamos a repasar sus escenas más icónicas, sino que vamos a explorar un lado más íntimo, un mensaje, un susurro que estoy segura, les conmoverá hasta lo más profundo. Así que prepárense porque este vídeo, amigos míos, es de esos que te tocan el alma. Y antes de que nos dejemos llevar por la emoción, permítanme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de estas historias, si quieren ser parte de esta comunidad de soñadores, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de sentimientos, en este torbellino de emociones que nos evoca la simple mención de estos dos nombres. Y es que si hablamos de Kerem y Hande, es inevitable pensar en la magia que crearon en Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta como la conocemos en Latinoamérica. Esa serie que desde el primer episodio nos atrapó con su frescura, con su humor, pero sobre todo con la palpable conexión entre sus protagonistas. La forma en que sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron, la manera en que traspasaron la pantalla, fue algo que nos enganchó a todos, que nos hizo creer en el amor verdadero, en ese amor que parece de cuento de hadas, ese amor que lucha contra viento y marea, ese amor que a pesar de los obstáculos, siempre encuentra su camino. Y es precisamente esa conexión, esa química, la que nos ha llevado a interesarnos no solo en sus roles, sino también en su relación fuera de cámaras. Queríamos saber más, queríamos ver si la magia que veíamos en la pantalla se extendía a sus vidas reales, y como suele suceder, la vida real es un reflejo a veces borroso de la fantasía, con sus propios giros y vueltas inesperadas. Y aunque su historia, como la de muchos famosos, ha tenido sus altibajos, sus momentos de alegría y también de tristeza, sus capítulos dulces y sus capítulos amargos, hay algo que siempre ha permanecido latente: el cariño, el respeto y la admiración mutua. Una conexión que, más allá de la relación romántica, parece anclada en una amistad profunda y un reconocimiento profesional que les ha permitido crecer juntos, tanto en la pantalla como en la vida. Y hoy vamos a hablar de un mensaje que ha circulado por las redes sociales, un mensaje que ha tocado el corazón de muchos, un mensaje que nos muestra la profundidad de la conexión que existe entre ellos. Es un mensaje que sinceramente les confieso, me ha puesto la piel de gallina y que estoy segura, les emocionará a ustedes también. Un mensaje que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre la importancia de la conexión humana, sobre la huella que dejamos en la vida de los demás. Así que respiren hondo y prepárense para escuchar palabras que probablemente les dejarán pensando durante un buen rato, palabras que les harán suspirar y quizás hasta derramar una que otra lágrima de emoción. Este mensaje, que ha sido atribuido a Kerem, no es un mensaje público, no es una declaración ante los medios, sino que se trata de una carta, de un texto íntimo, un texto que al parecer fue escrito en un momento de profunda reflexión y dirigido a Hande. Una carta que, si bien nunca ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos, ha circulado por las redes sociales y ha despertado la curiosidad y la emoción de los fans de todo el mundo. No hay confirmación oficial de la veracidad de esta carta, no hay un sello que certifique su autoría, pero las palabras, la forma en que están escritas, la sinceridad que transmiten, han hecho que muchos creamos en su autenticidad. Y es que cuando las palabras suenan así de reales, cuando la emoción es tan palpable, cuando uno siente que está leyendo algo que nace del corazón, es difícil no creer en lo que se lee. Es como si la propia alma hablara a través de esas letras, como si el alma de Kerem se hubiera vertido en cada palabra. Ahora lo que les voy a leer es una traducción al español, ya que la carta original, según lo que he podido averiguar, fue escrita en turco. Así que por favor tengan en cuenta que siempre habrá matices que se puedan perder en la traducción, que siempre habrá sutilezas en el lenguaje original que no se pueden captar del todo en una traducción.
Pero he intentado ser lo más fiel posible al espíritu original del texto, intentando mantener la cadencia, el ritmo, la emoción que se percibe en las palabras originales. Prepárense porque aquí vamos. La carta comienza así: Ande, mi querida Ande, estas palabras, que ahora te escribo, nacen de lo más profundo de mi ser, de ese lugar donde los sentimientos habitan sin máscaras, sin filtros, sin miedo a ser juzgados. Ya desde la primera línea, podemos sentir la carga emocional del mensaje, la sinceridad con la que Kerem se dirige a Ande. No es un saludo casual, no es una frase hecha, es una confesión, un abrir el alma, una invitación a adentrarse en el territorio más íntimo de sus sentimientos. Es un llamado a la conexión, una búsqueda de la comprensión, una muestra de vulnerabilidad que nos hace sentir más cerca de él. Continúa diciendo: a veces me pregunto si las palabras son suficientes para expresar todo lo que mi corazón siente por ti. Y la verdad es que no lo son. Ningún idioma, ninguna frase, ningún verso podrá jamás encapsular la magnitud de lo que ha significado para mí. ¡Qué bonito! ¿No les parece? Es una declaración de amor, pero no solo de amor romántico, sino de un amor más profundo, de un amor de admiración, de respeto, de agradecimiento. Un amor que va más allá de la atracción física, un amor que se nutre de la conexión mental, de la complicidad, de la comprensión mutua. Y es que a lo largo de su relación, tanto profesional como personal, se ha podido apreciar esa conexión que trasciende lo superficial, esa complicidad que se reflejaba en cada mirada, en cada sonrisa, en cada gesto. Esa comunicación silenciosa que parecía ir más allá de las palabras. Y esa conexión, esa química, es lo que nos ha hecho creer en la autenticidad de sus sentimientos, en la realidad de su vínculo. Y continúa: has iluminado mi camino con tu luz, con tu talento, con tu bondad. Has sido mi compañera de aventuras, mi confidente, mi apoyo incondicional. Has estado a mi lado en los momentos de alegría, pero también en aquellos de dificultad, y por eso, por todo ello, te estoy eternamente agradecido. Son palabras que te llegan al alma, ¿verdad? Palabras que transmiten gratitud, reconocimiento, un agradecimiento sincero por la presencia de Ande en su vida. Un agradecimiento que va más allá de la cortesía, que se siente como un reconocimiento profundo al impacto que ella ha tenido en su camino. Y es que muchas veces olvidamos lo importante que es expresar nuestro agradecimiento a esas personas que nos acompañan en el camino, que nos dan su apoyo incondicional, que están ahí para nosotros en las buenas y en las malas, que nos levantan cuando caemos y que nos celebran cuando triunfamos. Kerem lo sabe y no duda en reconocer el valor de Ande en su vida, no solo como compañera de trabajo, sino como compañera de vida, como amiga, como confidente. La carta sigue: recuerdo la primera vez que nos vimos, la primera vez que cruzamos miradas. Y aunque quizás en ese momento no éramos conscientes de lo que el destino nos tenía preparado, la verdad es que algo en mi interior se removió, algo me decía que nuestro encuentro no era casual. ¡Ay, el destino! Esa fuerza misteriosa que une a las personas, que las entrelaza en historias que parecen escritas por un guionista de Hollywood, que las lleva a coincidir en el tiempo y en el espacio, que las hace conectar de formas que la lógica no puede explicar. Y es que cuando hablamos de Kerem y Ande es difícil no pensar en esas conexiones que trascienden la lógica, en esas historias de amor que parecen sacadas de un libro, en esos encuentros que parecen predestinados, en esas almas que se reconocen en la mirada. La carta continúa: hemos compartido risas, lágrimas, triunfos y fracasos. Hemos aprendido el uno del otro, hemos crecido juntos, hemos madurado como personas. Y cada experiencia, cada momento, cada detalle ha quedado grabado en mi corazón, como un tesoro invaluable. Son palabras que reflejan el crecimiento personal y profesional que han experimentado juntos. Palabras que hablan de un viaje compartido, de una evolución mutua, de un aprendizaje constante que ha enriquecido sus vidas. Y es que las relaciones, en su esencia, son un espacio de aprendizaje, de evolución, de transformación. Y cuando ese aprendizaje se da de forma mutua, cuando ambas partes crecen juntas, cuando se nutren del conocimiento y la experiencia del otro, la relación se convierte en algo mucho más profundo, en un vínculo que trasciende el tiempo y el espacio, en un lazo que deja una marca imborrable en el alma. Kerem continúa: de que nuestros caminos se hayan separado, puede que el destino nos tenga reservados otros planes, pero lo que siempre permanecerá intacto es el cariño, el respeto y la admiración que siento por ti. Y eso, mi querida Ande, es algo que nadie jamás podrá borrar. ¡Qué declaración tan poderosa! Es una declaración que refleja madurez, que refleja comprensión, que refleja la aceptación de que los caminos pueden divergir,
que las vidas pueden tomar rumbos diferentes, pero que los sentimientos auténticos siempre permanecerán, que la huella que han dejado el uno en el otro siempre estará presente, como un recuerdo imborrable, como un legado de amor y amistad. Y es que el amor verdadero no se basa en la posesión, no se basa en la dependencia, sino en el respeto, en la admiración, en el deseo de que la otra persona sea feliz, aunque esa felicidad no implique estar juntos. En el reconocimiento de que el amor puede tomar muchas formas y que algunas de las más profundas no requieren estar cerca físicamente para sentirse. La carta sigue, pero que sepas que siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. Que siempre recordaré con cariño los momentos que compartimos, las risas que nos regalamos, los sueños que juntos construimos. Y que aunque la vida nos lleve por diferentes senderos, siempre desearé lo mejor para ti, siempre te tendré presente en mis pensamientos y en mis oraciones. ¡Ay, qué sensibilidad! ¿Verdad que estas palabras tocan el alma? Transmiten un amor puro, sincero, desinteresado. Un amor que se basa en el cariño y en el respeto, en la admiración y en el deseo de que la otra persona sea feliz, en el reconocimiento de que aunque la distancia pueda separar los cuerpos, los corazones pueden permanecer unidos por siempre. Un amor que no exige, que no reclama, sino que simplemente desea la felicidad del otro, un amor que se convierte en una oración silenciosa, en un deseo constante de bienestar. Y continúa, eres una mujer excepcional, talentosa, hermosa por dentro y por fuera. Eres una estrella que brilla con luz propia. Y estoy muy orgulloso de haber compartido una parte de mi vida contigo. Gracias, Ande, gracias por todo, gracias por tanto. Es un agradecimiento sincero, un reconocimiento a las virtudes y cualidades de Ande. Un reconocimiento que va más allá de la belleza física, que se centra en su talento, en su bondad, en su esencia como ser humano. Y es que es importante reconocer el valor de las personas que nos rodean, de aquellas que nos inspiran, de aquellas que nos hacen sentir orgullosos, de aquellas que dejan una huella positiva en nuestro camino. Kerem lo hace con estas palabras, mostrando su admiración y respeto por la mujer que ha compartido una parte importante de su vida, no solo como compañera de trabajo, sino como una persona que ha dejado una marca imborrable en su corazón. Y la carta finaliza con estas palabras: te quiero, no lo olvides nunca. Con todo mi cariño, Kerem. Una despedida que resume todo el sentimiento expresado a lo largo de la carta. Unas palabras sencillas, pero cargadas de significado, que nos hacen reflexionar sobre el poder del amor, sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos, sobre el valor de las relaciones humanas, sobre la belleza de las conexiones que transforman nuestras vidas. Y esta, amigos míos, es la carta que ha conmovido a miles de personas en todo el mundo, un mensaje íntimo, un susurro al alma, que nos ha permitido vislumbrar la profundidad de la conexión entre Kerem y Ande. Un mensaje que, aunque no tenga confirmación oficial, nos hace creer en el poder del amor, en el poder de la conexión humana, en el poder de la sinceridad, en la magia de las relaciones que nos dejan una huella imborrable. Una carta que quizás sea un reflejo de lo que muchos sentimos cuando nos despedimos de alguien a quien hemos amado, un eco de las palabras que nos gustaría decir, un espejo de la emoción que nos invade cuando recordamos momentos especiales. Hemos llegado al final de este vídeo, mis queridos amigos, y espero que este mensaje, esta carta, haya tocado sus corazones de la misma forma en que ha tocado el mío. Hemos explorado un lado más íntimo de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, una relación que, como hemos visto, trasciende lo profesional y que está marcada por el cariño, el respeto y la admiración mutua. Una relación que ha sido observada, comentada y analizada por millones de personas en todo el mundo, una relación que ha despertado nuestra curiosidad, nuestra admiración y nuestra emoción. Hemos escuchado palabras sinceras, palabras que nos invitan a reflexionar sobre el valor de las relaciones humanas, sobre el poder del amor, sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos, sobre la necesidad de valorar las conexiones que enriquecen nuestras vidas. Y aunque no sabemos con certeza si esta carta fue escrita por Kerem, lo que sí sabemos es que las palabras que hemos leído son palabras que resuenan con la verdad, con la emoción, con la sinceridad. Son palabras que nos hacen creer en el poder de la conexión humana, en la magia del amor, en la belleza de las relaciones que nos transforman y nos enriquecen. Son palabras que nos recuerdan que las relaciones humanas son uno de los mayores tesoros que podemos tener, que la capacidad de amar y ser amados es una de las mayores bendiciones de la vida, y que las huellas que dejamos en el corazón de los demás son un legado que perdura por siempre. Así que, amigos míos, espero que este vídeo haya sido de su agrado, que hayan disfrutado de esta inmersión en el universo de emociones que nos regalan Kerem y Hande.
Un universo que, a pesar de no ser real en el sentido de una relación amorosa presente, se ha convertido en un símbolo de lo que muchos anhelamos, de lo que muchos soñamos, de lo que muchos creemos que es posible. Y antes de despedirnos, me gustaría animarlos a que compartan sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció esta carta? ¿Les conmovió tanto como a mí? ¿Qué opinan sobre la relación entre Kerem y Ande? ¿Creen que es una amistad sincera? ¿Creen que podría haber algo más? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan. Recuerden que este espacio es para que podamos compartir nuestras ideas, nuestras emociones y nuestras pasiones. Para que podamos debatir, reflexionar y soñar juntos. Y por supuesto, no olviden que si les gustó este vídeo, si disfrutaron de esta historia, si quieren seguir siendo parte de esta comunidad de soñadores, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es muy importante para nosotros. Su participación es la que da sentido a este espacio, la que nos anima a seguir creando contenido que nos permita conectar, que nos haga soñar y que nos inspire a creer en el amor, en la amistad y en el poder de las relaciones humanas. Y ahora sí, me despido con un gran abrazo virtual y con la esperanza de volver a encontrarlos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos amantes de las telenovelas turcas. No se olviden de soñar y de creer en el amor. Y recuerden que las historias de amor, aunque a veces terminen, siempre nos dejan una huella imborrable en el corazón.